Saludos desde Euronews. Este jueves hemos sido testigos de la constancia de Boris Johnson, muy parecida a la que tuvo Theresa May al tirar del pesado carro con ruedas cuadradas del Brexit que ahora Johnson quiere que le avale el Parlamento británico, el mismo que cerró ilegalmente. Un peso no menor que el que le va a tocar soportar a agricultores y ganaderos europeos con nuevos aranceles para exportar a Estados Unidos. Todo ello mientras el gobierno iraquí disuelve a tiros manifestaciones de protesta contra la corrupción. El presidente de Honduras es acusado por la Fiscalía neoyorquina de aceptar sobornos del narco Chapo Guzmán, y hay glaciares que se desgajan por un calentamiento denunciado e ignorado desde hace décadas. Pero hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Europa calcula los efectos de los nuevos aranceles estadounidenses sobre sus productos agrícolas tras el dictamen de la Organización Mundial del Comercio sobre Airbus. El primer ministro británico Boris Johnson ha presentado este jueves en la Cámara de los Comunes lo que llama última propuesta para el Brexit, ante las críticas de la oposición laborista. Al menos 4 muertos en el ataque con cuchillo realizado por un empleado en la prefectura de policía de París. El asaltante murió por disparos de los agentes. Descubierta la mayor necrópolis de la España mudéjar en Navarra, más de 3.000 cuerpos en enterramientos con objetos de gran valor en la localidad de Tudela. Ha sido la Organización Mundial del Comercio la que ha dado la razón a Estados Unidos. No se trata esta vez de una decisión de guerra comercial de la agitada Casa Blanca de Donald Trump, sino de las consecuencias de subsidios y políticas comerciales que ahora se vuelven contra sectores económicos estratégicos de la Unión Europea. Consecuencias: nuevos aranceles aduaneros a productos europeos. Se atisba otra guerra comercial de Estados Unidos, esta vez transatlántica, tras el visto bueno por parte de la OMC de nuevos aranceles por valor de 6.800 millones de euros de Washington a las exportaciones europeas. Donald Trump lo ha considerado una bonita victoria en un tuit. Asegura que la Unión Europea ha tratado muy mal durante años a su país en cuestiones comerciales a causa de los aranceles y de las barreras aduaneras. Pero esta es solo la mitad del veredicto de la Organización Mundial del Comercio, que ha comprobado que tanto Airbus como Boeing han recibido miles de millones en subvenciones ilegales. Se espera que la Unión Europea obtenga también permiso para imponer sus propios aranceles cuando se dictamine sobre el caso de Boeing el año que viene. La comisaria de Comercio saliente ha dicho en una declaración que la mutua imposición de contramedidas solo infligiría daños a empresas y ciudadanos de ambos lados del océano y perjudicaría tanto al comercio mundial como a la industria aeronáutica en un momento delicado. ¿Y qué dimensión tendrían esos daños? Según la Asociación Italiana de Fabricantes de Queso, los consumidores estadounidenses pagarán unos $5 más por un kilo de parmesano. Los aranceles norteamericanos afectarán a los 500 millones de euros al año de productos agrícolas italianos y a los 1.000 millones de euros de bienes españoles. Y pondrán también en riesgo los más de 1.000 millones de euros de whisky exportado desde Escocia. Estados Unidos es el mayor y más valioso mercado único para el whisky escocés. El Reino Unido está ahora esperando la confirmación de la OMC de que ha cumplido con toda su reglamentación, pero aún no está claro si el país será exonerado de estas cargas fiscales y, de no serlo, deberán los productos británicos someterse a estos aranceles a partir del 18 de octubre, cuando se supone que el país abandonará la Unión Europea el próximo día 31. España va a ser uno de los países más afectados por los aranceles estadounidenses. Y no es una casualidad. De hecho, va a pagar por el hecho de ser uno de los 4 países europeos accionistas de la compañía aeronáutica Airbus. Pero hay que decir que, una vez más, es el sector agrícola el que paga los platos rotos en esta guerra comercial. Empezando por el sector del olivo. Durante el último año, España exportó aceite por un valor total de 400 millones de euros y vino por un valor de 300 millones. Además, vendió 180 millones de euros en aceitunas y 87 en productos lácteos, fundamentalmente queso. Estados Unidos dice que va a subir los aranceles a estos productos hasta un 25%, lo que supondría un claro freno para las exportaciones, porque una vez en las tiendas estadounidenses se convertirían en auténticos productos de lujo. Pero la Unión Europea no se rinde y defiende la necesidad de negociar. Eso sí, al mismo tiempo amenaza con tomar medidas similares, si no es posible,
llegar a un acuerdo. Las asociaciones agrarias españolas están cansadas de que se utilice a la agricultura como moneda de cambio en las relaciones internacionales. Creen que una vez más se pone en riesgo la viabilidad económica de miles de exportaciones españolas del sector, al igual que el sustento de la población en el medio rural. Entre las distintas organizaciones agrarias, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España ha exigido una respuesta inmediata. Creemos que este órdago pues es uno más de los muchos que ha echado el señor Trump, pero bueno, no nos lo podemos tomar en broma, y desde la Unión Europea y desde el gobierno español y desde la OCM pues tienen que ser contundentes en su respuesta. Por supuesto que nada vamos a ganar yendo a situaciones como por ejemplo la que se desarrolló desde el año 2014 con el veto ruso. En ese conflicto geopolítico que hubo entre Rusia y Unión Europea, al final los que realmente hemos salido perjudicados hemos sido los agricultores. El primer ministro no electo Boris Johnson intenta convencer al Parlamento británico de que su plan de Brexit es viable y conveniente. La oposición laborista le recuerda que no aporta una solución para evitar fronteras en Irlanda, porque lo que hace es trasladar a la Unión Europea, que quiere abandonar unilateralmente, la concesión de ventajas que no consigue negociar. El primer ministro británico Boris Johnson defendió este jueves ante la Cámara de los Comunes la propuesta de acuerdo presentada este miércoles a Bruselas. Una nueva oferta que, según el gobierno de Johnson, será la última. En su intervención este jueves en el Parlamento ha vuelto a incidir sobre las ideas principales. La primera es que su ejecutivo promete que no habrá una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. No habrá necesidad de controles ni de ninguna infraestructura en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. En cambio, en virtud de este nuevo protocolo, todos los controles aduaneros entre Irlanda e Irlanda del Norte se efectuarán por vía electrónica o, en el pequeño número de casos en que sea necesario, en los locales de los comerciantes o en otros puntos de la cadena de suministro. Sin embargo, la intervención de Johnson en el Parlamento no ha conseguido cambiar la postura de la oposición. Jeremy Corbyn puso en duda la propuesta y consideró que el gobierno no sabe exactamente cómo resolver el asunto de la frontera. La verdad es que después de 3 años, este gobierno todavía no ha encontrado una respuesta para resolver el problema de la frontera irlandesa y el acuerdo de Viernes Santo. Donde una vez el gobierno se comprometió a no tener fronteras en Irlanda, ahora propone 2 fronteras en Irlanda. La frontera irlandesa sigue siendo la mayor preocupación para la Unión Europea y para la comunidad empresarial local, que afirma que el plan de Johnson aumentará los costes y la burocracia. El primer ministro se enfrenta a un enorme desafío para convencer a su propio Parlamento y a la Unión Europea antes de la fecha límite del 31 de octubre. Un informático de la policía francesa mató este jueves a 4 compañeros e hirió a un quinto en la prefectura de París con un cuchillo antes de ser muerto a tiros. Ahora intentan averiguar qué llevó a un funcionario de 45 años que llevaba 16 en la prefectura parisina al lado de Notre Dame a atacar a sus compañeros. Al menos 4 personas han muerto en el ataque con cuchillo realizado por un hombre contra agentes de policía en la prefectura de policía de París. El autor del asalto, abatido por disparos de otro agente, era un trabajador del Departamento de Administración, según un miembro de un sindicato policial. De acuerdo con esta fuente, el agresor comenzó el ataque en su propio despacho y luego continuó en el exterior. El primer ministro francés, Édouard Philippe, se ha desplazado al lugar de los hechos, cercano a la Catedral de Notre Dame. La Fiscalía de Nueva York acusa al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a su hermano de recibir dinero del Chapo Guzmán. Al menos $1,5 millones habrían tenido. El jefe del Estado hondureño niega haber sido sobornado. Hay más. Una red de policías, militares y políticos hondureños que definen, en un caso práctico, lo que es la narcopolítica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de haber recibido dinero de Joaquín El Chapo Guzmán. La Fiscalía de Nueva York asegura tener evidencias de que el mandatario hondureño y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron del narcotraficante, cuando este era líder del cártel de Sinaloa, $1,5 millones. La acusación se produce en el marco del juicio que acaba de comenzar en Estados Unidos contra el hermano del presidente hondureño por 4 casos de narcotráfico. Juan Orlando Hernández ha negado en rotundo haber recibido
recibido dinero alguno del Chapo. La alegación es 100% falsa, absurda y ridícula. Esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas, ha respondido en un tuit en el que ha cargado contra los medios que han difundido la noticia. Por el momento, el fiscal de Nueva York aún no ha dado muchos detalles sobre cómo recibió el presidente hondureño el dinero del Chapo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, ni si ese dinero pudo ser usado en la campaña electoral de Juan Orlando Hernández. Deshielo de los glaciares como prueba del calentamiento global, para ver de cerca. Son los Alpes a vista de pájaro. La cámara ha sido colocada sobre el ala de Víctor, un águila de la Eagle Wings Foundation. Las imágenes son de una indiscutible belleza, pero retratan una grave situación. El objetivo de este trabajo es mostrar el decrecimiento de los glaciares e intentar concienciar a la población sobre un problema que ya es una realidad, el del cambio climático. Está previsto que Víctor haga 5 vuelos sobre los Alpes en diferentes países: Suiza, Alemania, Austria, Italia y Francia. Los investigadores están preocupados por la situación en el país transalpino del glaciar Plan-Pincex, del que amenazan con desprenderse unos 250.000 metros cúbicos de agua helada. El águila ya es una celebridad debido a otros vuelos que ya ha realizado sobre París, Londres o Dubái. Al lado del patio de una escuela de Tudela han encontrado la mayor necrópolis de la España mudéjar en Navarra. Más de 3.000 cuerpos en enterramientos con objetos de gran valor. Los muertos también hablan, incluso si tienen más de 900 años. Y si son más de 3.000 cuerpos, como se estiman en este área, todavía más cosas nos pueden contar. Es la mayor necrópolis mudéjar de España y se ha descubierto en Tudela, en Navarra. Aquí desentierran los huesos y los analizan. Comprueban, por ejemplo, que en el milenio pasado medían de media 1,5 metros. También las distintas enfermedades que tenían. Estos huesos nos hablan de que muchos individuos padecían enfermedades infecciosas. Hay un caso de osteomielitis, por ejemplo. Secretos que poco a poco serán desvelados. Esperan levantar más de 5.000 metros cuadrados de cementerio. La sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta que no solamente aparecían esos restos, sino la extensión que todavía parece conservar de los mismos. De momento ya han encontrado objetos de gran valor, como este medallón, anillos, pulseras, además de hilos de oro. Estaban incrustados en los cráneos de algunos niños. Las joyas se han encontrado en 20 de las 360 tumbas que se han desenterrado hasta ahora. Nos está denotando el alto poder adquisitivo y socioeconómico, por así decirlo, que existía en ese momento en Tudela. Más de medio milenio han tardado en encontrar estos restos, ya que el cementerio había sido destruido durante la conquista cristiana. Ahora, por casualidad, se han encontrado cerca del patio de una escuela. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información. Hasta mañana.